es una de las mejores series de thriller psicológico que vi este año. Soy Romy Gorián de VHS Nerds y esto es Servant. Nos cuenta la historia de Dorothy y Jan, que están en duelo por la pérdida de su hijo, Jericho. Dorothy contrata entonces a Liane, una niñera, para que la ayude a cuidar a su bebé. Pero el tema es que ellos lo perdieron hace tiempo. Entonces, ¿a qué bebé van a cuidar? Bueno, acá viene la cuestión. La serie nos muestra la vida de ellos 3 meses después de la muerte de su bebé. Por esta razón, ellos consiguieron un muñeco hiperrealista para sobrellevar la pérdida de su bebé de 3 meses, en especial para aliviar el trauma psicológico de la madre. Acá es cuando aparece este personaje especial en la historia. Esta silenciosa joven cuida al bebé muñeco como si estuviese vivo, incluso cuando la pareja no está presente. Es un personaje inquietante y con cierta ambigüedad. A su vez tiene un pasado dudoso. Aparte de la historia, los personajes perturbados y las retorcidas dinámicas que se establecen entre ellos, otra cosa que me gustó es que no hay sobresaltos para asustarte, lo que se llama jumpscares, y tampoco hay objetos que se muevan solos, porque el misterio y la tensión viene de la propia casa oscura, de los propios objetos del lugar, de la manera de filmación, de las reacciones de los personajes. Hay un montón de cosas, y también hay varios símbolos, como una perturbadora cruz que la niñera coloca sobre la cuna del bebé, y algunas cosas más que van apareciendo a lo largo de la serie. El misterio está siempre presente, y casi todas las cosas que pasan tienen algún tipo de explicación racional, pero también juega con la posibilidad de algo más. Otra cosa que destaco es la fotografía, y entre los claroscuros se crea una atmósfera opresiva que te deja esa sensación de que en cualquier momento va a pasar algo. Por otra parte, apenas salimos de la casa de la pareja, se acentúa esa sensación de que hasta el secreto más grande puede esconderse en cualquier habitación de cualquier hogar. El director comentó que el punto de partida de la serie es la no aceptación de una tragedia por parte de una pareja, y como de repente la aparición de una tercera persona les abrirá la posibilidad de poder evitar el duelo de un ser muy querido. La tragedia a la que se refiere el cineasta, y esto no es spoiler, es la pérdida de su hijo y a su reemplazo temporal por un perturbador muñeco de silicona que parece real y cuyo objetivo es ayudar a la madre a superar su trauma. Los últimos segundos del primer capítulo son clave porque nos logra confundir y nos mete entre lo que es real y la fantasía, entre una construcción psicológica de una persona y lo que está pasando. Esos últimos segundos del primer capítulo hicieron que me quedara con los ojos así gigantes, poniéndole play al segundo. Te aviso que cuando le pongas play al primer capítulo ya vas a querer ver todo de corrido. Espero que te haya gustado la reseña, le puedes poner un pulgar arriba, comentar, compartirlo, suscribirte, lo que vos quieras, es gratis. Te veo en el próximo video.